Hola, muy buenas tardes. Un placer saludarlos. Mucho gusto. Gracias a Dios que nos da permiso y patrocina esto que se puede hacer. Agradeciéndole a nuestra niña consentida, Nelly Preciosa, que atrás de cámaras nos ayuda siempre para poder hacer este trabajo. Y saludando desde Morelia, nuestra sede, a nuestras extensiones en Guadalajara, en Jalapa, en Zitácuaro, en Zacapu, en Tuxpan. Saludándolos con mucho cariño a todos. Soy su servidor, el pastor Sergio Mario Valle Ruiz, de la Iglesia Cristiana Evangélica Bautista Linaje Escogido, aquí en Morelia, Michoacán. Este trabajo que estamos haciendo, le decimos discipulado, porque es una manera de guiar a las personas en un crecimiento. Eso es discipulado, formación, educación. Y es en un crecimiento espiritual. Y esto se usa para lo que llamamos escuela bíblica los domingos, pero también a nuestras células. Las células son las extensiones de la iglesia en otras sedes, como aquí mismo en Morelia, o como las que acabo de mencionar en otros municipios. Entonces, lo que pretendemos es que este material, esta clase, pueda ser de ayuda para las gentes que están creciendo espiritualmente, pero también lo que recomendamos es que lo envíes para alguien que pueda serle de ayuda, pensando en compartir a Jesucristo. Entonces tiene dos finalidades: una, el aprovechamiento espiritual personal, pero también el compartirlo. Entonces te pedimos que tú lo envíes a alguien que pueda tener interés en un crecimiento espiritual, en conocer a Jesucristo, y entonces así igual puedes estar en comunicación con esa persona para orientarla, ¿verdad? O puedes hacerme saber y yo comunicarme con esa persona. Muy bien. Ahora, estamos usando el material de Nueva Vida en Cristo, y es un material que realmente casi no le hacemos modificaciones o serán a las versiones bíblicas que se emplean. Este material también se envía por eh, carpeta PDF, archivo PDF, y quien quiera lo puede tener para imprimir o para estarlo viendo, ¿verdad? Yo le doy lectura y voy agilizando los puntos o extendiendo algún comentario. Y ahorita lo que estamos haciendo más o menos es que de cada clase hacemos 2 emisiones. Entonces la de hoy, que es paso 3, Jesús buen pastor, hoy sería la primera, y primero Dios en 8 días sería la segunda de la misma clase. Bueno, entonces el título es el que acabo de mencionar: el buen pastor Jesús. Adrede de eso, la escritura habla de que los colaboradores con Dios, los que servimos a Dios en las iglesias, somos llamados pastores. De hecho, hay varias palabras bíblicas para describir este quehacer. Uno puede ser obispo, otro puede ser anciano, otro puede ser presbítero o pastor, pero son sinónimos, se emplean indistintamente, aunque en el Nuevo Testamento tienen alguna chambita peculiar sobre otra, ¿sí? Sin embargo, es más o menos un término sinónimo para describir a quienes servimos a Dios en las iglesias bíblicas, ¿ok? Pero aquí naturalmente va a hablar del pastor por excelencia, que es nuestro Señor Jesucristo, porque también en el Nuevo Testamento, en la carta de Pedro, habla que los pastores le echemos ganas, pero que nuestro quehacer va a ser recompensado por el pastor por excelencia. Es decir, cuando nuestro Señor Jesucristo regrese visiblemente otra vez, Él recompensará a sus pastores que estuvimos sirviéndole aquí en esta vida, pero Él es el pastor de pastores, el príncipe de los pastores, ¿verdad? Y se va a referir a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, empiezan algunas preguntas en nuestra lección que vamos a contestar. Dice, es un hecho que muchos que dicen que están del lado de Jesucristo van a decepcionarte algún día. Y fíjate, hablando de esto, ¿no? De que habemos servidores de Dios, y dice la pregunta, ¿habrá gente que sirve a Dios o que anda en las iglesias? Pero vamos a enfocarlo más a esto de servidores de Dios, que te van a decepcionar algún día. ¿Tú qué crees? ¿Tú qué contestas? Y no vayas a decir, pues ya estamos empezando contigo porque nos decepciona tu ponencia. Miren, sí pasa, y la respuesta tiene que ser verdadero. La gente somos falibles, somos perfectibles.
Nadie es infalible. Es un error asumir que alguien puede ser infalible, como se menciona en alguna denominación de la religión cristiana. Ya he mencionado que la religión cristiana es un tronco y las ramas somos las denominaciones. Las denominaciones son las agrupaciones de iglesias. Entonces, en la religión cristiana, las denominaciones católica, bautista, presbiteriana, bíblica, etcétera, estamos compuestas por demás iglesias y allí pues sabemos muchos que pretendemos servir a Dios. Entonces, allí va a haber gente que va a decepcionar, claro. Y no solo decepción, sino hasta, como le decimos, un escándalo, una piedra de tropiezo, como es el vocabulario bíblico, porque hay personas que han cometido pederastía, han cometido actos homosexuales, han cometido adulterio, han cometido fornicación, robo, hurto, etcétera. Sí los ha habido. Entonces, por supuesto, no es una cosa que promovamos y digamos que está bien o la justifiquemos o nos encojamos de hombros, para nada. Es un asunto muy delicado, es muy serio y debe de haber un proceso de restauración. Recién, no hace mucho supimos el caso de un pastor que tenía mucha popularidad y cayó en un problema de drogas o reincidió en un problema de drogas y fue disciplinado. Y por disciplinado estamos diciendo que se le aparta de su ministerio para restaurarlo, porque esa es la otra. Tampoco hay que ponerlos en el paredón. Bueno, dependiendo de la falta, habrá que ver si requiere un proceso penal o es una cuestión de carácter moral, de donde con una restauración, disciplina, etcétera, lo pueda uno levantar como persona, si no al cargo que tenía, sí por lo menos como persona. Yo recuerdo que en Jalapa, el rabino, un amigo muy apreciado, me comentó de un pastor que él conoció que cayó en un problema de inmoralidad y que el pastor lo que suplicaba es que hubiera alguien que lo pudiera ayudar a salir del problema y no juzgarlo y sentenciarlo. Pero es que a veces nos vamos con la pasión y los polos de decir al paredón el que cometió la falta. Cada caso es especial y cada caso hay que tratarlo como se debe, no generalizar, pero lo que es el punto es, las personas fallamos, sí, decepcionamos, es verdad, podemos provocar escándalo, sin duda. Ahora, la idea no es estar cayendo en eso, pero el origen de la pregunta es, ¿esto puede pasar? La respuesta es sí. Ahora, ¿qué debe hacer el creyente? ¿Qué debe hacer el creyente? Y mira, yo ejemplifico mucho esto, ¿no? Por ejemplo, en la escuela, en el nivel que sea, medio superior, básico, hemos tenido maestros que igual nos han decepcionado. Algunos han sido rigoristas, otros han sido malos maestros, otros han tenido problemas morales, etcétera, pero no por eso desacreditamos a la escuela, no por eso decimos, no, ya no vale la pena estudiar, o en un trabajo que hay un problema similar, no decimos, ya no sirve esta empresa, no, decimos, fue un error de la persona, pero la institución tiene que continuar por su razón de ser. Entonces, lo mismo con las iglesias. Cuando se da este caso triste de un pastor o siervo de Dios que cae en un problema, luego se sataniza a la iglesia y a la religión y tienen generalizan, y yo digo no, como en los otros casos, hay que saber rescatar a la institución de la persona, aunque estas, por supuesto, están formadas por individuos, pero como hay un refrán que se está usando también a nivel sociedad, ¿no? Los buenos somos más. Entonces, con la expectativa de que por uno que falla, pues hay más que están buscando ser fieles. Ahora, tienes que entender por dónde va la pregunta. Te dice, ¿te puede decepcionar el humano? Ajá, pero el que nunca te va a decepcionar va a ser Jesucristo, porque Él es el pastor per se, el buen pastor por excelencia. Es decir, que Él no va a fallarnos, ¿verdad? Ahora, aquí hay otra pregunta también, dice, nadie se preocupa por mí.
Hay gente de iglesias que también se quejan de que los servidores en las iglesias no los atendemos, que no somos detallistas o los cuidamos, le llamamos pastoreo, ¿no? Eso también sucede. También, tristemente, hay quienes en el servicio a Dios se inclinan por las gentes que tienen más recursos. De hecho, el libro de Santiago menciona eso, cuidado de que si entra a tu congregación alguien pudiente, te inclines para favorecerlo o atenderlo y descuides a quien no tiene tantos recursos. O sea, esto tiene que ser muy equilibrado y tratar a todos por igual. Mira que, perdóname, pero nosotros pretendemos, espero que no me salga esto eh, se me malentienda, pero nosotros tratamos, y hablo de la pareja pastoral, Perita y yo, mi esposa preciosa Esperanza, tratamos de ser muy equilibrados y tratar a todos por igual, tenga recursos o no, sea intelectual o sencillo. Buscamos siempre tratar a todos parejos. De hecho, incluso tenemos una normatividad que cuando una persona está siendo muy generosa, realmente le decimos que equilibre su generosidad, porque también hay quienes sacan ventaja de el cariño de la gente y buscan pues, saber qué más sacan. Y nosotros de hecho, con una familia no hace mucho hicimos eso, porque eran muy generosos, y le dijimos, no, tranquilos, tranquilos, porque los excesos siempre son muy peligrosos y en esto es muy delicado. Entonces las preguntas son, ¿quiénes sirven a Dios te pueden fallar? Sí. ¿Jesucristo te va a fallar? Jamás. ¿Te has sentido que no te cuidan en tu iglesia? Sí, es muy probable. Pues regresamos. Jesucristo no falla. Él es excelente por excelencia, ¿sí? Bueno, y hay un texto en la Biblia que dice precisamente eso, ¿no? Que Jesús vio a la gente, vio a la multitud y se compadeció. Y dijo, estos necesitan un pastor. Y entiendes la figura. No es una ofensa decirle a las personas ovejas, porque es una expresión metafórica de Dios cuidando su rebaño. Yo, en la proporción de vida, por supuesto, también les menciono a las gentes de mi iglesia ovejas, y lo hago de una manera cariñosa, jamás ofensiva. Claro, también juego, soy muy bromista y les digo mis chivos y eso, pero es broma. Y de hecho a mí me dicen el Paz, es el apodo cariñoso que me pusieron desde Zacapu, y ya se me quedó. Entonces, me gusta. Claro, hay gente más formal que gusta que le digan el pastor o así se presenta o reverendo y esas cuestiones. A mí me gusta que me digan paz y punto, ¿no? Pero estoy haciendo el símil de Jesucristo con el hombre que pretende servir a Dios, ¿verdad? Para ilustrar que Jesucristo es el pastor por excelencia, que no falla, que ama y que busca al hombre, que busca a la gente precisamente para que sea parte de su rebaño. Y eso es lo que hacemos con estas emisiones. Los que ya somos del rebaño, pues crecer y fortalecernos con estas verdades, pero compartirlo con alguien para que pueda oír y entender del amor de Dios que está en Jesucristo y accesible para todos. Entonces, ya viene una pregunta más en nuestro guía. Dice, ¿hay alguien que se preocupa por mí? Y la respuesta, por supuesto, va a ser afirmativa. Dice la lección, ¿cuántos nos sentimos que nuestra vida pasa de largo en otras personas, ¿no? Que nos sentimos solos, que nos sentimos inseguros, abandonados o incluso maltratados. En estas épocas de pandemia ha habido mucho que en las casas ha habido maltrato o el maltrato que había se ha agudizado, ¿verdad? Porque puede ser verbal, puede ser físico, que ese es un problema mucho más grave, no porque el otro no lo sea, pero digo, un golpe a una palabra, pues la palabra lastima, claro, pero el golpe puede causar un problema y una secuela muy fuerte. Entonces, lo que estamos diciendo es, ¿cuándo podemos sentirnos solos, abandonados, maltratados, inseguros? Hay alguien que sí se está preocupando por nosotros, ¿verdad? Entonces, cuando pensamos que ha habido gente que debería interesarse en nosotros, pero que no ha cumplido y que podemos sentirnos lastimados porque rompieron promesas, porque no hicieron sus compromisos de la manera adecuada y nos hemos sentido heridos y piensa quizás incluso en familia, padres, ha habido también esa situación de personas que han sido abandonadas por sus padres y puede ser el abandono de plano que los dejan
o un abandono de donde no hay interés y no hay un seguimiento en las vidas de sus familiares. Y estos hijos crecen con esa consigna de sentirse menospreciados, no amados, ¿verdad? Entonces, si te has sentido así, si has sentido que ha habido personas que te han fallado y te has sentido defraudado por ellos, entonces tienes que entender que Cristo no. Y fíjate, hay varios ejemplos aquí, como mencionaba, papás, amigos, la pareja, otro familiar, una persona que admirabas, un líder religioso, un servidor religioso. ¿Qué te hizo o cómo te ha decepcionado? Y valdría la pena que tú te contestaras, y esto es personal, por supuesto, no se pide que lo digas públicamente, a menos que tú quieras y escoger con quién, pero el hecho es, si te han decepcionado, identificas quiénes y también puedes identificar qué tipo de decepción te causó, qué hizo para lastimarte. Ahora, fíjate, también dicen por ahí que las personas no nos decepcionan, que lo que nos decepciona es las expectativas que tenemos de las personas, porque las personas al fin pues, son personas, ¿no? Y sienten, quieren, gustan, hacen, actúan, pues a muchos estímulos. Y entonces las expectativas que nos hacemos, lo que esperamos de ellos es lo que nos decepciona al no cumplirlo. Como sea el caso, el hecho es que sí hemos tenido decepciones. Entonces, vivimos en un mundo que puede ser no solo difícil, sino puede ser también hasta agresivo. Tenemos riesgos, tenemos peligros, siempre permanente. Ahora tenemos el grave riesgo de enfermarse con este virus que se dice que es de una transmisión muy fácil. Fíjate, ahorita tenemos el caso en nuestra congregación aquí en Morelia de que tenemos una familia que se contagió y la ironía, me decía la ama de casa, que se han cuidado y que han hecho todo lo previsible posible en medidas de seguridad y cuando han tenido que salir, que ha sido realmente por emergencias, lo han hecho con todas las medidas, cubrebocas. Su esposo le llama a la sanitización, le dice satanización jugando, ¿no? Pero han tenido todas las precauciones y la ironía es que se contagiaron. Recuerdo también un cantante, Yoshio, que recién murió de esto precisamente. La familia decía, pero no salía. Y entonces, pues pudo ser un artículo que le trajeron del súper, cualquier cosa que traía el virus. Y esta familia hermosa está contagiada, pero gracias a Dios están saliendo adelante con las medidas de precaución y de medicación y sobre todo pidiéndole a Dios. Y gracias a Dios están no tan graves, ¿verdad? Y esperamos que se recuperen muy rápido, pero a lo que voy es que sí vivimos en un mundo muy riesgoso y este virus se contagia muy fácil y debemos de tener todos los cuidados posibles, pero la situación es que hay también en estos riesgos y en estos problemas que estamos viviendo sociales, pues las puertas que se nos pueden cerrar de personas que creemos que pueden estar accesibles para nosotros, pero la verdad es que no. Entonces, en la Biblia, que es nuestra fuente, nuestra materia prima, nuestra fuente para sacar toda la información y los contenidos, viene el versículo 10 del Evangelio de Juan. Dice, en Juan 10:10, dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, hablando de los riesgos y de lo que nos enfrentamos cada día. Pero dice Jesucristo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, sí, en los riesgos que vivimos va a haber personas malas que van a buscar hacernos daño. A diferencia del ladrón, Jesucristo está diciendo, yo al revés, yo vengo para ayudarlos, para que tengan vida y en abundancia. Y fíjate que esta vida en abundancia lo que quiere decir es una vida de calidad, una buena vida. Y hablando hace rato de la tristeza o decepción que nos han causado otros, aquí decimos, bueno, con Jesucristo la vida se colorea, así como ahorita está nubladón y así gris, con Cristo pues ya tiene colores la vida, porque su presencia anima y conforta nuestra existencia.
Al saberte amado, al saberte que sí Dios tiene interés en ti, entonces las cosas cambian. Ahora, yo quiero hacer aquí una pequeña observación, porque pudiera pasar que también hay quien pueda decir, bueno, si Dios se interesa en mí o se interesa en las personas, precisamente porque hay pandemia o porque hay niños en la calle o porque hay personas malas haciendo daño, etcétera, etcétera. Si Dios se interesa, ¿por qué están pasando estas cosas? Bueno, la respuesta es muy simple, porque nosotros no lo hemos dejado, no le hemos dado chance de actuar. Si estamos viendo que Dios lo que quiere es intervenir en nuestras vidas para mejorarlas y darnos una vida de calidad, el problema que vemos a nivel sociedad es que le hemos cerrado la puerta a Cristo. Aquí estamos haciendo al revés. Estoy diciendo, ha habido quienes nos cierran la puerta y nos decepcionan porque nos han lastimado. Nosotros le hemos hecho lo mismo a Dios. Nosotros le hemos cerrado la puerta y le hemos dicho, ¿sabes qué, Dios? No intervengas en mi vida. A lo mejor dices, Dios, que yo no he dicho eso. Ajá, con las palabras así y decirle no entres, no, pero con nuestras actitudes. Por ejemplo, cuando decimos, las cosas espirituales nada más son para unos, señoras, ancianos, niños, etcétera, no es para mí, pues ahí lo estamos diciendo. Cuando decimos, no, no me interesa, no me interesa, yo estoy más ocupado en mi trabajo, en otros asuntos, le cerramos la puerta. Cuando decimos, ay, no, no, no me vengas con esto de religión o de cristianismo o de Dios o de Jesucristo, no me vengas con eso, yo tengo mis ideas, le cerramos la puerta. Cuando decimos, no, 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 yo tengo una herencia que me dejó mi familia religiosa y no voy a atender lo que me dices de Biblia, le estamos cerrando la puerta. Entonces, regreso a donde empecé. ¿Quién tiene la culpa de que las cosas estén de cabeza en el mundo? El hombre que le cierra la puerta a Jesucristo. Y vas a decir, ay, entonces ¿a poco los cristianos tienen el remedio? Bueno, nosotros no, lo tiene Cristo. Y esto es el hecho. Los que tenemos a Jesucristo en el corazón, pretendemos tener una vida, como dice aquí, en abundancia, con la calidad que Jesucristo da. Y esto de calidad también tengo que explicarlo porque luego se malentiende. Ah, es que si yo voy a andar con Jesucristo, me voy a encerrar en un cerro, no voy a cortar a mis amigos, ya no voy a participar en mi vida social, etcétera. Eso es otro error y lamentablemente sí se ha enseñado por parte de algunas congregaciones. Ya eres cristiano, no te juntes con las gentes, no, 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 no. Ser cristiano es como en el Nuevo Testamento vemos al Jesucristo histórico, y esto estoy diciendo al que los evangelios retratan, que hacía vida social. Él tenía amigos, le hablaba a todos, incluso iba a fiestas, participaba con la gente. La cuestión es que los valores de la sociedad no eran sus valores, como con los cristianos. Nuestros valores son los valores escriturales, los que vienen en la Biblia. Por ejemplo, hablé hace rato de robar. La gente roba, es un valor. El que si no hay tranza no avanza, ¿no? ¿Cómo se dice? El cristiano dice, no, yo no voy a robar. ¿Me explico? Entonces, los valores escriturales son los que nos nutren y hacen que nuestra vida tenga calidad. Y eso no quiere decir que no participo con mis amigos, que no puedo ir a una fiesta de fin de año, de diciembre, una posada, cosas por el estilo, no sé. El hecho es que ser cristiano no te limita en la vida. Al contrario, lo que Dios quiere es que estemos en la vida y que con los valores escriturales tengamos influencia. Algo como lo que dije al principio, esto lo va a ver gente de la iglesia, pero lo va a compartir con alguien que no es de la iglesia. ¿Por qué? Porque quiere compartir el valor del contenido de esta emisión con alguien más, pero no está diciendo, ay, no te juntes ya con tus amigos, corta tu familia, para nada. Ha habido grupos extremistas que han hecho eso, como hablé al principio, que ha habido líderes que han decepcionado, pues sí ha habido grupos que cometen este tipo de errores y son muy graves, y no hay que revolver, ni confundir, ni generalizar. Por eso lo distintivo de cada iglesia se ve por su contenido, y lo que estamos ofreciendo es una relación personal con Cristo que no daña tu vida, sino al revés, que la fructifica. Por ahí va a estar la clave. Cuando tú veas que tu vida está construida, tú vas a ver que es algo bueno. Cuando ves que está siendo derribada, pues vas a darte cuenta que no está bien. Yo no le diría a la gente, tienes que aceptar algo a fuerza. Le digo a la gente, convéncete,
convéncete, ve el contenido, analízalo y tú mismo decide el valor que tenga para tu vida. Y cada persona con su juicio puede decir, esto sí me está conviniendo. Eso es de los hablando, ¿de acuerdo? Entonces, decimos, hay gentes que pretenden acercarse para ayudar, pero otros más bien hacen mal. Y Jesucristo lo que ofrece es una calidad de vida. Por eso es llamada vida abundante. Calidad de vida quiere decir una vida buena, una vida que vale la pena. Ojo, tampoco te estoy diciendo te vas a sacar la lotería porque Cristo no es un fetiche. Te estoy diciendo, vas a aprender a valorar tus recursos y vas a poder apreciarlos y te van a rendir más. Por ejemplo, hablando de vida abundante, un día le decían a un cristiano, precisamente en su chamba, oye, mira, tú por ser cristiano, ya perdiste todo, tu vida ya no tiene sentido, ya te hiciste amargado, aburrido, etcétera, ¿no? Y contesta el cristiano, oigan, fíjense que sí tienen razón, he perdido, perdí el dinero que desperdiciaba en las parrandas, ¿sí? Eso ya no lo tiro, o sea, gano dinero porque no lo desperdicio. Perdí las crudas físicas de las borracheras, pues sí, ya no las tengo, ¿verdad? Perdí un ambiente muy tenso en mi casa porque maltrataba a mi esposa y había pleitos, también lo perdí. Perdí el desprecio de mis hijos por vivir feo, ya no tengo ese desprecio de mis hijos. Y así fue enumerando todas sus pérdidas que se las voltea pues a sus cuates que le estaban echando tierra, que por ser cristiano había perdido la vida misma, y él se las voltea y les dice, pues sí, perdí todo lo que estropeaba mi vida, ¿no? Eso es vida abundante, eso es vida de calidad, he ganado mi vida. Nosotros hemos visto matrimonios reinventados, reconstruidos, no se diga el caso individual, personas que han superado problemas de farmacodependencia, personas que han superado problemas de ira, problemas de hurto, problemas de libertinaje sexual, de inmoralidad sexual. Ahora, no te estoy diciendo que el sexo es malo, el sexo es una bendición para ser usado como Dios ha querido que se use, ¿sí? En monogamia. Ahora, aquí es que los valores del mundo te han dicho otra cosa, pero que también trae sus problemas. Recuerdo el caso de un individuo que tenía dos familias, fíjate, dos mujeres, como una novela de hace muchos años, ¿no? Dos mujeres, un camino. Y este cuate, cuando lo entrevistan del resultado de haber tenido dos mujeres, dijo que lo estaba acabando, que se estaba arruinando, no solo por el gasto físico, económico quiero decir, sino el gasto emotivo de darse a una y a otra y todo el compromiso que implica una relación. Y dijo que eso lo estaba arruinando. Entonces, curiosamente, ¿no? Con el machismo de tener muchas mujeres y muchas casas, pues la única cosa es que está deteriorando la vida. Entonces, una vida abundante es una vida con valores que te nutre y te hace una mejor persona y disfrutas más tu vida y disfrutas más la vida con los tuyos. Es cuestión de analizarlo. No te digo, no tienes que aceptar, solo piensa. Te va hasta mejorar la economía, lo que se gastaba en cosas superfluas o dañinas, ahora es hasta un ahorro. Ha habido gente en las iglesias que menciona eso. He podido hasta cambiar de carro porque lo que gastaba en cigarros, lo que gastaba en cervezas, en vino, pues ahora me redituó. Bueno, son ejemplos nomás cuando estoy diciendo lo que es una vida abundante, ¿sí? Una vida de calidad, como dice Jesucristo. Ahora, dice también en nuestra material que hay personas que pretenden ser amigos, pero nada más se quieren aprovechar de uno. Ya hablé del caso de algunos servidores en iglesias que sacan ventaja de la gente. Pero piensa tú también en gente cercana, familiar incluso, amiga, que su cercanía nada más ha sido para querer ver qué te saca, qué ventaja puede sacar de la relación. Y entonces Jesús les llama a esos asalariados, ¿no? Mira, en el Evangelio, en los versículos, en Juan 10, del 1 al 13, dice, dice Jesús,
el asalariado, el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo entonces arrebata las ovejas y las dispersa. El asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Lo que está diciendo aquí es que Jesús no es un asalariado. Mira, déjame hacerte también esta explicación. Los pastores generalmente somos asalariados. Y tengo que decirlo porque pues se está tocando este asunto. Ahora, hay de asalariados a asalariados. Por ejemplo, quienes buscan el salario como ventaja en el ministerio. Eso sí es un problema, ¿no? Que andan de trampolín en trampolín en iglesias para ir superándose económicamente. Ese es un problema. Otro es los que agarran la ofrenda de las gentes, la tesorería, y la administran personalmente. Ese es otro problema. Nosotros en nuestra congregación tenemos una mesa directiva, tenemos un tesorero, un presidente, un representante legal, apoderado, secretaria. Y entonces el manejo de los recursos económicos es a través de ellos, no es a través del pastor. De hecho, yo no pregunto cuánto hay, quién da, nada, nada. Eso es un asunto interno y confidencial, ¿verdad? Pero igual se ha decidido una paga al pastor. Y entonces en esa decisión yo tampoco intervengo, porque sí habrá quienes dicen, pues yo quiero tanto. De hecho, hemos conocido gente que sí pide y quiere negociar su tabulador, etcétera. Pero hay quienes no lo hacemos y decimos, bueno, lo que la iglesia nos dé y punto, ¿no? Entonces, sí hay diferencias. Ahora, tú vas a decir, ¿y por qué se le paga al pastor? Bueno, hay muchos pasajes bíblicos. Ahorita no viene al caso porque de lo que hablamos es de Jesucristo, pero estoy haciendo una acotación, un paréntesis. Pero hay pasajes bíblicos que hablan de eso. Precisamente, el que está ordeñando las vacas, dice Pablo en el Nuevo Testamento, debe tomar de la leche que está ordeñando. También dice el apóstol Pablo, si yo estoy sembrando en ti lo espiritual, ¿por qué no voy a cosechar lo material? O sea, si yo te estoy haciendo un servicio, ¿por qué no voy a tener retribución? Es lo que dice el apóstol Pablo. También dice, los que predican el evangelio es justo que vivan del evangelio. Sin embargo, yo insisto, eso es una decisión de la iglesia, tanto el tabulador, ¿verdad? Ahora, mira, que es lógico. Tú vas con el dentista y aunque sea tu amigo, pues te va a cobrar. Tú vas con el psicólogo y aunque sea tu familiar, pues te cobra porque de eso vive, ¿no? El plomero, a cualquier persona que tú le pidas un servicio, pues necesita pagársele. Incluso los músicos han sacado esto de cuidado con la piratería porque nosotros que hacemos canciones o las cantamos, pues vivimos de esto. Entonces, es absurdo pensar que el pastor no viva, ¿verdad?, de su quehacer. Y puede ser muy profesional. Y fíjate que a veces también el pastor puede tener un currículum muy bueno y no es recompensado en base al currículum como en otros lados. Tiene un currículum así, pues se le remunera en base al currículum. Y aquí no, aquí puede tener un currículum muy bueno, pero no es proporcionar la paga a ello, pero no importa, volvemos, esto es decisión de la iglesia, porque al fin decimos, pues Dios es el que sustenta también a los servidores, ¿no? Entonces lo que estoy diciendo es, sí, estamos conscientes que con cualquier servicio puede haber una paga, ¿por qué en el pastorado no? Ahora, ¿ha habido aquí excesos? Sí, por supuesto. Hemos visto también en las redes que salen de gente muy prominente en esto de la predicada, que es muy rica y que ha hecho mucho dinero, sí, y entonces también la gente es muy suspicaz. Oye, pues este nada más está llevando toda la lana y no se da cuenta, por ejemplo, hablando de las iglesias locales, que tiene sus gastos, como cualquier casa, pues para pagar la luz simplemente se necesita, ¿no? Entonces, cualquier agrupación tiene sus gastos y requiere suministros. Entonces, pues igual la iglesia. Aquí de lo que hablamos es de cómo se organiza y cómo se distribuye, que lo legítimo es hacerlo de una manera transparente y saludable y lo ilegítimo es sacar ventaja, enriquecerse y exprimir a la gente, ¿no? Ahora, puede ser que también el pastor dé un servicio muy profesional. Fíjate que yo soy muy celoso de mi quehacer. Me recuerda al Comanche. Había una serie cuando era niño
televisiva de un policía de tránsito que decía que era muy celoso de su deber y levantaba infracciones a sus familiares porque era muy celoso de su deber. Digo, cuando era necesario, ¿no? Y yo soy muy celoso de mi deber porque a mí me gusta hacer las cosas muy bien hechas, diríamos profesional, diríamos aquí, pues con calidad para Dios. Entonces la consejería, el sermón, esto mismo y otras cosas, pues buscamos siempre la excelencia, igual Perita, que es musicóloga, entonces también busca siempre hacer la excelencia. Ahora, nosotros no cobramos por lo que hacemos, no le decimos a la gente, estás viendo esta emisión, pues te mochas, o hacemos una boda y le decimos pagas, o nada de eso. ¿Por qué? Porque la iglesia administra las ofrendas a través de la mesa directiva y así pues el salario para uno. Pero sí ha habido casos donde se saca ventaja de eso. Y por eso también hay que tener mucho cuidado. Por eso, insisto, la gente tiene que convencerse y no nada más que se la mareen hablándole de cosas, sino con argumentos. Y el argumento bíblico sí dice que el pastor viva de su trabajo, es decir, de este quehacer espiritual. Ahora también hay quienes dicen, pues, ¿qué hace el pastor? Bueno, aquí viene la otra, ¿verdad? Yo diría que no hace, porque aparte de lo público, y para lo público se requieren muchas horas de escritorio y academia, el currículum, y ahí se ve la calidad del contenido. Yo por eso digo que no hace, porque voy a ponerte este ejemplo, así como tú llevas tu familia y la cargas, independientemente del rol que tengas, si eres el padre de familia, pues vas a llevar el rol principal o madre de familia, pero aún si eres hijo, cargas la familia porque los problemas los sientes, los sufres, los vives, pero imagínate la carga que se lleva llevando varias familias. Y no solo varias familias, sino las familias de las familias que tienes en la iglesia, porque no es nada más es tu familia, sino, oye, es que yo tengo un familiar y me preocupa, etcétera, entonces cargas también eso. Entonces, la carga emocional que uno lleva de N familias que tienen la congregación y extendidas, pues es fuerte, es muy fuerte. Aparte, que luego uno no le da gusto a todos y como alguien me dijo, vives de aplausos, pues tiene que equilibrar también el criterio de uno con el criterio de otro y llevar todo como padre de familia en una dirección sabiamente, no es tan fácil, independientemente del quehacer que tiene uno con la gente en la consejería personal, pastoral, que es lo que digo, un psicólogo pues la cobra y nosotros no. Entonces de lo que estoy hablando es, el quehacer es fuerte y es mucho y, por ejemplo, el que recibe esta emisión está recibiendo información que probablemente no tenía. Y entonces dice de dónde llegó, bueno, precisamente del trabajo que existe atrás de lo que es público. En fin, sin embargo, de lo que estamos hablando aquí es de que el asalariado, para explicarlo mejor, no debe buscar el salario como fin, ¿sí? O sea, se vale que el pastor sea asalariado, sí, pero no buscarlo como un fin, sino como un medio de subsistencia, ¿verdad? Y en algunas ocasiones también con ciertas recompensas, pero no buscarlo como un fin, no me voy a enriquecer. Pero de lo que habla el pasaje es del que por el dinero está en el ministerio. Y entonces dice Dios, estos, cuando hay problemas en la iglesia o una persona tiene problemas, no lo atiende, o como dice, viene el lobo y huye, porque no le importan las ovejas. Aquí el caso es que las mismas ovejas tendrán que decir si su pastor terreno realmente les ama y está preocupado por ellos y se hace cosas para intervenir en sus vidas. Ahí es la diferencia de un asalariado legítimo en el pastorado, de un asalariado ilegítimo que no le importa a la gente, que nada más busca el dinero, que busca nada más su ganancia personal y no atiende a la gente. A ese se refiere Jesucristo. Y de ese dice, estos nada más buscan el dinero y no les importan las gentes. Entonces, haciendo toda esta aclaración, decimos, hay asalariados que hacen bien su tarea, pero sobre de ellos incluso, y no se diga de los que nada más buscan el dinero y no las personas, pues está Jesucristo arriba, que es el dueño de las ovejas. Yo les digo ovejas y chivos de cariño, pero yo admito y lo confieso a los cuatro vientos como ahorita, que el pastor por excelencia es Jesucristo y el dueño de las ovejas es él y que las ovejas son de él, le pertenecen a él. Muchas veces le he dicho, pero eso, no son nuestras las ovejas. Cuando cambiamos de pastorado y tenemos que ir a otro lado donde sentimos que Dios nos requiere,
y sentimos la pérdida de estas personas, el amor, la relación de uva pera, es que no son nuestros, son de Dios, y nosotros servimos un tiempo, los amamos, pero tenemos que dejarlos para ir a otra congregación donde Dios está pidiendo que trabajemos, ¿verdad? Entonces el hecho es, Jesucristo es el pastor por excelencia. Él no va a huir. Entonces, es lo que estamos viendo en la Biblia. Jesús es el buen pastor y dice el siguiente texto, es buen pastor porque su vida la da por las ovejas. Mira, aquí hay una pregunta que también dice, ¿cuál es la chamba de un pastor? Mira, la chamba de un pastor, literal, de ovejas, es cuidar su rebaño. Y David, quien era no es el de cuando cantamos las mañanitas que cantaba el rey David, sino David, el de la Biblia, el rey David. Él dice que daba la vida por sus ovejas, que cuando una fiera quería arrebatar una oveja del rebaño, él corría y luchaba con la fiera y sacaba la ovejita, ¿no? Si un pastor cuida su rebaño, ¿no? Y para llegar a lo que quiero, primero te explico. Dice aquí, el pastor da su vida por las ovejas. Algún día en Jalapa, una persona muy apreciada, bueno, todas mis ovejas son muy apreciadas, pero este señor me dijo, tú estás dando tu vida por tus ovejas. Y le dije, no, no es cierto, ¿cómo crees? Ese es Jesucristo, yo no, porque pensé en la crucifixión, pero me dice, no, espérate, te malpasas, no comes a tus horas, te desvelas, te desmañanas por atender a tus ovejas, oras por ellos, cargas sus emociones, atiendes sus asuntos, estás dando tu vida por tus ovejas. Y sí, pues mira, nadie cree que tengo 19 años, mírame todo pelón, canoso, jorobado y feo. Bueno, no, ya estoy ruco, sí, pero sí, uno da la vida por las ovejas, luego los problemas estomacales, el estrés por ellos, etcétera. Pero a lo que voy es esto. Quien dio la vida por las ovejas y las dio de una manera extraordinaria se llama Jesucristo, le decimos el Dios hombre, porque en este misterio extraordinario de que era Padre, de que es Hijo y de que es Espíritu Santo, decide encarnarse en el Hijo, así denominado en ese misterio, en esa fórmula maravillosa, y en el Hijo encarnado da la vida, porque no solo estuvo aquí caminando en nuestra tierra, no solo estuvo aquí enseñando y predicando, no solo estuvo aquí sanando a un montón de enfermos, sino a lo que vino fue a morir en una cruz. No lo sorprendieron los judíos, no le pusieron chanchullo los romanos, él quiso dar su vida. Y así está escrito, vengo a dar mi vida y después la voy a tomar. Y la maravilla es que Jesucristo muere en la cruz voluntariamente. Pudo haber evitado eso. Pudo, como él dijo, pedir una compañía de ángeles y una batalla allí, pero dice, no, necesito morir. ¿Por qué necesitó morir? Para pagar nuestros pecados. Necesitó morir, necesitó resucitar al tercer día, necesitó abrir la tumba y venir otra vez corporalmente en su resurrección para decir, puedo dar mi vida y puedo volverla a tomar. ¿Y por qué hago esto? Pagando los pecados y las culpas de cada uno y de todos ustedes. Te estoy diciendo, lo que merecíamos nosotros era un castigo, y un castigo por no tener una vida perfecta. Ahora, tú vas a decir, pero yo no soy malo. Mira, aquí el asunto no es catalogarlo en una moral si eres bueno o eres malo. Estamos diciendo, al no estar con Dios en una reconciliación absoluta donde tú puedas decir, Él es mío, yo soy de Él, ya hay una carencia. Ahora, si tú engañosamente dices, sí, es que yo soy de Él y Él es mío y yo siento mucho a Dios, como mucha gente he visto que hasta artistas dicen, no, yo soy muy creyente y Dios está mucho conmigo, mi pregunta muy simple es esta. Si tú te murieras hoy, primeramente Dios que no se le desea a nadie, pero es un ejemplo. Si tú murieras hoy, ¿estás seguro que Dios te recibe en el cielo? Algunos podrían contestar que sí. Entonces la segunda respuesta es, la pregunta es, ¿por qué? Y entonces dicen, es que me he portado bien, es que no le he hecho mal a nadie, es que Dios es amor, muchas cosas. Bueno, la respuesta bíblica es esta. Para estar seguro que vas al cielo y que Dios te deja entrar, es que tú pasas por una puerta que se llama Jesucristo. Punto. No hay otra manera.
No hay otras vías. Hay gente que me dice, es que todos los caminos llevan al cielo, todas las religiones son buenas. No. Solamente a través de Jesucristo llega uno al cielo. Y te lo acabo de decir. Dios se tomó muchas molestias encarnándose en el Hijo para esta muerte en la cruz, para que uno la minimice. Y si tú dices, porque fui bueno, porque no le hago mal a nadie, porque Dios es amor, porque todos los caminos llegan a Dios, estás minimizando la cruz. Quizás no lo dices así, no dices, no, yo desprecio la cruz de Cristo, no lo dices así, pero lo dices con otro tipo de actitudes, como simplemente pensar en tu suficiencia, por decir, soy bueno y no le he hecho mal a nadie. Entonces Dios te va a decir, hijo, por ahí no se entra. La única llave que abre la puerta para entrar al cielo se llama Jesucristo. Ahora, fíjate qué persigue Dios. Persigue nuestra humildad. Persigue que reconozcamos que Él fue el que hizo las cosas. Y percibe que, y lo que quiere es que nosotros digamos, necesito a Jesucristo como Salvador. Ese es el recurso. Ahora, ¿qué tan difícil es? Para algunos es muy difícil, porque insisten, no, es que yo tengo mis ideas. Regreso. Si nada más hay una llave que abre la puerta del cielo y se llama Jesucristo, pues es muy necio decir que hay otras. Y tú dices, ¿cuál es la fuente de eso para creerlo? La escritura. La escritura. O sea, no tenemos otra revelación de Dios aparte de Jesucristo que en la Biblia se nos digan las cosas. Ahora, aquí es asunto de que lo crees o no. Es tu decisión. Vamos, no porque yo lo crea, vamos a obligar a los demás a que lo crean. Pero es una decisión que tienes que sopesar y que llegar a una conclusión por ti mismo. Ahora, date cuenta, tampoco es una cosa así que digas, es imposible de admitir, porque requiere humildad. Oye Dios, para ir al cielo, ¿lo hago a través de la fe en Jesucristo? ¿Por qué? Porque te está diciendo Dios que te amó, porque te está diciendo Dios que murió en la cruz por ti, porque te está diciendo que resucitó para ti. Oye, no te hagas bolas, no te estoy vendiendo una iglesia, no te estoy vendiendo una denominación, no te estoy diciendo tienes que estar en mi iglesia. Me encantaría, pero digo, aquí es por Jesucristo. Nosotros hemos platicado de esto con mucha gente que ha reconocido a Jesucristo en su vida y que ha terminado en otra iglesia. El hecho es que se relacione con Jesucristo. ¿Me explico? Entonces va por ahí el asunto, ¿sí? Mira, vamos a dejar aquí la clase, la continuamos primeramente Dios en 8 días, pero yo quiero que te quedes pensando en todo lo que hablamos. Mira, si tú ya tienes a Cristo en tu corazón, que lo reafirmes y que digas, no, sí, yo tengo a Cristo y tengo que seguirle echando ganas, voy a compartir esta transmisión con otra persona. Eso es lo que queremos. La otra, si tú aún no tienes esa seguridad de que vas al cielo por Jesucristo, entonces, pues quédate pensándolo, ¿no? Mira, déjame decirte esto último. Si tú dijeras, yo voy al cielo por mis medios, ok, y yo te digo, no lo que yo digo, sino lo que dice la Escritura, se llega al cielo nada más por Cristo, ¿sí? Hay demasiado albur en que mantengas tu posición. Mira, como cuando en la carretera, recuerdo con un amigo cuando éramos chavos que nos gustaba rebasar en la carretera en las curvas y en 1000 cumbres lo hicimos aquí en Michoacán. Vamos a rebasar en las curvas y decíamos vamos a jugarnos el albur de que no venga otro en sentido contrario. Pero era muy absurdo, ¿no? Puede ser que no venga, pero ¿qué tal si viene? Esta carretera con tantas curvas, tan angosta, tan peligrosa y haciendo un rebase en curva, pues esa era una cosa absurda. Pero te lo pongo de ejemplo con esto. Si no tuvieras razón, es demasiado albur decir, llego al cielo por otros medios. Es demasiado albur. Ahora, si yo no tuviera razón, si no llegaras al cielo por Jesucristo, por lo menos te da una vida con más calidad por los valores escriturales. Pero voy a ponértela de otra manera. Y si sí tuviera razón cuando digo lo que dice la Biblia de que solo se llega al cielo por Cristo, es demasiado albur. Ahora, hablamos de la eternidad. Entonces es lo que quiero que te quedes pensando, en base a lo que te digo que dice la Biblia. Y si tienes Biblia, por favor, abre el Evangelio de Juan, capítulo 10, que es lo que estuve leyendo, y lee eso.
Chécalo. Y haz oración, dile a Dios, guíame, ayúdame a entender esto. Porque yo te repito, esto es lo que dice la Escritura. Y esto es lo que hizo Dios en Jesucristo. Y es lo que dice Jesucristo. Soy el buen pastor y doy mi vida por las ovejas. Es demasiado albur no creerlo. ¿Va? Bueno, te agradezco mucho tu atención. Primero Dios, en 8 días hacemos otra emisión. Reparte esto con alguien que te interese y ten un seguimiento y estoy a las órdenes de todos. Bendiciones, que Dios guarde a todos. Muchas gracias.